Bienvenidos a Verdad y Vida. Hoy vamos a comentar acerca del tiempo de la siembra y de la cosecha. Este tema está relacionado con lo que Jesús enseñó cuando habló acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Pueden revisar más tarde en este canal el tema Cómo vivir en el reino de Dios. La siembra representa el tiempo en el cual la gracia, el perdón y la misericordia de Dios están disponibles para todos. Es el tiempo de proclamar el Evangelio a toda criatura, como se menciona en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, es el tiempo en que la salvación sigue siendo un regalo de Dios, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el tiempo para que se establezca el reino de Dios en aquellos que reciben el perdón de sus pecados. Pero también nos enseña que llegará el momento que ya no habrá oportunidad para la salvación, o sea, llegará el tiempo de la cosecha, el fin de los siglos, por lo que debemos entender que el juicio y la salvación son realidades presentes, pero la culminación de ambos pertenece al fin de los tiempos. El tiempo de la siembra y de la cosecha la vemos expuesta en la parábola conocida como el trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, del versículo 24 en adelante, la cual nos enseña que todos los seres humanos estamos bajo el reinado soberano de Dios, pero hace una distinción: no todos están bajo el gobierno de Dios, o sea, no todos están dentro de su reino. Así como la planta del trigo y la cizaña, ambas son afectadas por los mismos elementos como el sol, la lluvia, el frío, la sequía. Del mismo modo, creyentes y no creyentes experimentan situaciones similares, como aflicciones, enfermedades, fracasos, desánimos, alegrías. La diferencia es que Dios promete a sus fieles o seguidores darnos de su gracia para soportar esas adversidades. En 2 Corintios 12:9, Dios dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a seguir adelante y a soportar las adversidades. En el periodo de la siembra, como nos enseña esta parábola, aún coexiste el bien y el mal, como dice en 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Además de todo esto, Jesús no separó a sus seguidores quitándolos del mundo, sino que seguimos en el mundo para dar testimonio del poder y la gracia de Dios. Jesús dice en Juan 17, del versículo 14 al 15, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sin embargo, la pregunta es, si Jesús señala que el reino de Dios se ha acercado, ¿por qué aún existe la maldad en el mundo? ¿O por qué como cristianos aún vemos maldad alrededor nuestro? Para responder esta pregunta, veamos cómo lo enseñó Jesús a través de la parábola del trigo y la cizaña, donde nos ilustra a qué es semejante el reino de Dios, lo que representa la siembra y la cosecha, o sea, el fin de los siglos. Recordemos que una parábola es una enseñanza terrenal que era fácil de entender para ilustrar una verdad espiritual o para enseñarnos una verdad espiritual. En Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, leemos: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pongamos atención en esta frase. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí vale la pena comentar el gran parecido entre la planta de trigo y la planta de cizaña. Solo cuando ya tienen fruto es más fácil diferenciarla, pues el grano de la cizaña es negro y el del trigo es marrón claro. La cizaña suele crecer donde hay trigo. Es considerada como una maleza. Puede propagar hongos que perjudican al trigo, así como toxinas acumulándose en sus granos. El trigo sirve para hacer pan para alimento, mientras que el consumo de harinas que incluyen cizaña puede ser tóxica. Bien, a partir del versículo 37 al 43, Jesús explica esta parábola. Y lo primero que resalta es que deben coexistir los hijos del reino y los hijos del malo hasta el día de la cosecha, o sea, hasta el fin de los siglos. Versículo 37 de Mateo 13 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. Aquí tenemos que hacer una precisión importante. Algunos interpretan que el mundo se trata de la iglesia y por lo tanto dicen que no debe haber disciplina dentro de la iglesia. Sin embargo, no es congruente esta interpretación con lo que enseña la Biblia respecto a la disciplina. El campo o el mundo no se trata de la iglesia, sino todo lugar donde Dios tiene su dominio sobre buenos y malos. Retomemos Mateo 13:38. Dice, el campo es el mundo, o sea, donde Dios tiene su dominio. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. La cizaña son los hijos del malo. Veamos cómo el apóstol Pablo hace esta diferencia entre los hijos del reino de Dios y los que no lo son. En 1 Corintios 6, 9 al 11 leemos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto el apóstol Pablo lo escribió a la iglesia en Corintios y le resalta, y esto erais algunos, o sea, no todos. Quiere decir que había cizaña dentro de la misma iglesia. Ahora, de esto se trata la parábola del trigo y la cizaña, de resaltar la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. En el versículo 39 de Mateo 13, el enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, es el diablo. La siega o la cosecha es el fin de los siglos. El fin de los siglos se refiere al fin de las edades. Es lo que sucederá previo al juicio final de los malos, como dice 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y los segadores son los ángeles. Aquí sería la pregunta, ¿por qué los ángeles? Bueno, pues porque nosotros como cristianos no tenemos todo el discernimiento para saber quién es y quién no es hijo de Dios. Solo Dios sabe. Por eso dice la Biblia que enviará a los ángeles. Ellos deben distinguir entre uno y otro, entre el trigo y la cizaña. ¿Cómo los va a distinguir? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y ahora viene la conclusión de la parábola en el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán,
Esta palabra también puede traducirse como arrancarán. Entonces podemos leer, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán o arrancarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a la cizaña. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 13, 47 al 51, usted puede leer la parábola de la red para pescar, la cual tiene una interpretación similar. Ahora bien, es importante dar gracias a Dios porque aún nos encontramos en el tiempo de la siembra, donde la oportunidad para recibir su gracia y sus misericordias están al alcance de todos, como dice Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy es el día aceptable para salvación, porque llegará el momento donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, para buscar a Dios, como dice 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo? Le preguntaron a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel, en Hechos 16:30 al 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa tan maravillosa! La salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Solo necesitas creer en Dios y en sus promesas. Si aún no eres parte del reino de Dios, hoy puedes acercarte a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio, o sea, en las buenas nuevas de salvación. Cree en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Pide a Dios que venga a morar en tu corazón, que te haga una nueva criatura y que Él sea tu Señor y Salvador. Y de esta manera podrás entrar también al reino de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.